está acá. Bueno, ¿tienen el Power a mano o quiere que los comparta? Terminamos a las 6, un ratito más y ya lo termino. Quiero terminar lo que es el Power y ya está. Yo lo tengo a mano, profe. Bueno, ¿Y buenísimo. Entonces, la escala del dolor, ¿sí? La escala, si ustedes buscan en Google, como les decía, van a encontrar un montón de reglas y de caritas, ¿sí? El tema es cómo se pregunta del 0 al 10. La escala es del 0 al 10. El 0 es sin dolor, tengo que preguntar, ¿sí? Está bien, me dijo que tengo dolor. ¿Cuánto es del 0 al 10? ¿Sí? Entonces, hasta el 4 es leve, del 4 al 7 moderado. Acá está como dolor fuerte, muy fuerte, ¿sí? Por eso es más o menos, por eso van a encontrar un montón de reglas, ¿sí? Es leve, moderado y grave, ¿sí? Leve, moderado y grave. El dolor insoportable. Bueno, acá como que lo delimita un poquito más, ¿sí? Las caritas pasa lo mismo. Acá es del 1 al 10, porque el 0 es sin dolor, ¿sí? Pero igual se pregunta del 0 al 10. La regla es así. Ahí está. La diapositiva, la 6, lo mismo, ¿sí? Sin dolor, leve, moderado e intenso, dice acá. Bueno, es válido, grave, intenso, fuerte, muy fuerte, ¿sí? Muy bien. Después están las 7, dice las escalas de dolor. Escala simple descriptiva, escala simple numérica, ¿sí? Escala analógica visual y escala gráfica a través de las caritas, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta? Sí, bien. Que esto siempre va a ser un dato subjetivo, el dolor, siempre. O puede modificarse en algún momento. No, el dolor que siente el paciente es subjetivo, porque lo expresa él, te lo va a expresar él todo el tiempo. Sí se hace objetivo cuando realmente más objetivo es cuando se comprueba a través de ecografías que hay líquido y que es normal que tenga dolor, cuando, a ver, hay un corte, ¿se entiende? O sea, el dolor es, digamos, subjetivo, pero yo sé que si tiene un corte importante, que está con dolor, o sea, no hay otra, ¿sí? Se transforma en objetivo porque estoy viendo, digamos, la herida, ¿sí? Una cosa es la herida hacia adentro, o sea, lo que él siente y yo no veo nada, y otra cosa es la herida externa, ¿no? Algún golpe, un corte, no sé, un corte de una moladora, se atropelló, o sea, un esguince, una fractura expuesta, o sea, sé que está con dolor, o sea, se hace, por eso en ese momento por ahí lo hacemos, digamos, como objetivo, pero porque lo estamos viendo justamente que la causa, ¿sí?, de ese dolor, que es la fractura, que es el desgarro, que es el esguince, ¿se entiende? Sí, profe. Bien. En la 8 dice, la OMS describe la escalera, como les decía, hay escalas y escaleras. La escala mide la intensidad, la de EVA, analógica, la gráfica, intensidad. Y esta, que es la escalera, y como mismo lo dice, son escalones, ¿sí? Primer piso, segundo, tercero y cuarto piso, con respecto a los analgésicos, ¿sí? Entonces, acá la Organización Mundial de la Salud, les puse una descripción o una definición de la OMS, describe la escalera analgésica como protocolo para el tratamiento del dolor de los pacientes con cualquier patología. EVA o escala visual análoga
nos permite identificar el tipo de dolor del paciente para poder indicarle el tratamiento adecuado. Los medicamentos y los coadyuvantes que se indican pueden ir desde antidepresivos hasta neuromusculares o anticonvulsivantes que combinados adecuadamente se ayudarán con la terapia analgésica para el paciente. ¿Sí? Entonces, como mismo lo dice, es una escalera, son pisos. Según la escala analgésica, según la OMS, la primera, ¿sí? Corresponde, o sea, esta es una combinación de la escala con la escalera, ¿sí? Esta es como una combinación. La 9, ¿no? Relaciona lo que es la escalera, el primer piso, es el uso de AINES. ¿Qué significa AINES? Analgésicos no esteroides. Analgésicos no esteroides. ¿Cuáles son los analgésicos no esteroides? ¿Sí? ¿Cuáles son los analgésicos no esteroides? Lo tienen, no tampoco. Bien. ¿Cuáles son los analgésicos no esteroides? Si quieren anotar, para saber nada más, para que tengan un poquito más de conocimiento, ¿sí? El paracetamol, el paracetamol, el ibuprofeno, el ketorolac y el diclofenac. Son los 4 que ustedes más van a conocer, así como AINES, ¿sí? Analgésicos no esteroides. Perdón por mi ignorancia, profe. Cuando dice no esteroides, ¿qué significa? Que no tienen componentes con respecto a hormonas, que tienen efectos adversos, tienen menos efectos adversos que otros analgésicos, ¿sí? Que son digamos, de primera línea con respecto a la analgesia, más que nada, ¿sí? Porque hay analgésicos esteroides, que justamente cumplen otro tipo de, digamos, otro tipo de funciones dentro de lo que es, por ejemplo, puede ser la pregabalina, que es un analgésico a la vez, pero con los nervios neuropáticos, ¿sí? Entonces, ahí ya no es un analgésico no esteroide, porque bueno, tiene consecuencias, ¿no? Que hoy también está en primera línea la pregabalina, por ejemplo, ¿sí? Hay otros analgésicos, por eso dice no esteroides, ¿sí? Está bueno igual que lo busquen en Google, buscando analgésicos no esteroides, a ver cuál es la función que, más detalladamente, ¿no? Para que la función de cada uno de ellos, ¿sí? Para no detenerme justamente en esto, porque más que nada lo que quiero que ustedes sepan es la definición de dolor y cómo se valora el dolor a través de las preguntas, y que conozcan cómo se mide la intensidad a través de la escala y que existe una escalera del dolor. Y que existe una escalera del dolor, ¿sí? Que tiene justamente analgésicos, no esteroides, el uso de opiáceos. Los opiáceos son la morfina o derivados de la morfina. El tramadol entra ahí, ¿no? El tramadol entraría en el segundo escalón. Opioides más fuertes, oxicodona, tramadol, morfina, estarían en el segundo escalón, ¿sí? El opioide de menos es la metadona, por ahí. Tiene que ver también con la dosis, ojo. Puede que sí entre la morfina, pero en una dosis mínima de 4 gotas o 1 centímetro, ¿sí? Tiene que ver más que por ahí opioides fuertes o débiles, con el tema de la dosis, ¿sí? Está bien, hay opioides más fuertes como el fentanilo, ¿sí? Pero tiene que ver más que nada con la dosis de cada uno, porque la morfina, aumentando la dosis, es un opioide muy fuerte, o sea, de gran potencia en calmar justamente el dolor. Pero bueno, siempre se empieza por lo más bajito, por eso son escaleras. Siempre comienza con lo más bajito, ¿sí? Bien.
Bien. ¿Qué son los coadyuvantes? ¿Sí? ¿Qué son los coadyuvantes? Son medicaciones, ¿sí?, que van a ayudar que ese analgésico justamente cumpla su función adecuada y a la vez no produzca los efectos adversos. Por ejemplo, los opioides, el coadyuvante de un opioide es un laxante. ¿Por qué? Porque los opioides lo que hacen es constipar, ¿sí?, o reducir el peristaltismo intestinal. Entonces, al hacer el peristaltismo con menos, ¿no? Es necesario sí o sí, el paciente empieza con opioides, tiene que tomar laxantes, ¿sí? Para justamente no complicar más el cuadro, porque si no le doy laxante, el paciente se constipa y después, ¿qué pasa? O sea, hay estreñimiento y hasta a veces llegan a las obstrucciones intestinales, se tiene que operar, ¿se entiende? Entonces, estos son los coadyuvantes que van a ayudar justamente a los analgésicos a que el efecto sea mucho mejor y que no se produzcan efectos adversos, ¿sí? Porque toda medicación tiene, ¿sí?, efectos adversos. No quiere decir que todos los pacientes presenten efectos adversos. Sí que los hay, pero no todos presentan lo mismo, algunos nada, ¿sí? Entonces es importante eso, ¿no? ¿Qué es un analgésico, qué es un opioide y cuál es el coadyuvante? Y las escaleras van a ir subiendo a medida que se va aumentando la dosis o la medicación más fuerte. Es en realidad una síntesis de lo que es la escalera del dolor, ¿sí? Valoración del dolor, 2 diapositivas. La enfermera debe tener capacidad para valorar y evaluar el dolor. Es fundamental la comunicación con el paciente y familiares. Al reunir la información sobre el dolor, enfermería debe ser capaz de valorar los siguientes aspectos del dolor. Acá hay 5 preguntas, ¿sí? 5 preguntas básicas. Calidad del dolor, localización del dolor, intensidad del dolor, temporalidad del dolor y modificación del dolor. Importante, si ustedes me dicen, o si yo les digo, chicos, tengo dolor, ¿qué me van a preguntar ustedes? En la escala del 1 al 10, ¿qué tan ¿Dónde le fuerte es el duele? dolor que sientes? Muy bien, la escalera. ¿En dónde me duele? Fundamental, ¿sí? Hola, ¿cómo le va, enfermera? Tengo dolor. ¿Y? Le diré yo, ¿a dónde le duele? Así le decís, profe, y... Claro, y... O sea, ¿Y? no me dice nada. A eso voy, no me dice nada. Yo le voy a tener que decir a dónde le duele, con qué intensidad le duele, preguntando la escala. ¿Recuerda algún momento por ahí que se golpeó? ¿No? Dependiendo de dónde es el dolor. Si se golpeó, si hubo alguna, no sé, alguna comida que le cayó pesado. O sea, yo voy a empezar a indagar justamente con estas 5 preguntas, ¿sí? La calidad, ¿cómo es el dolor? ¿Sí? Cortante, punzante, ahí tienen las opciones. Cortante, punzante, sordo, escozor, quemazón, sensación de peso u opresión. Esto lo sienten los pacientes con infarto agudo de miocardio, que uno le dice, ¿qué siente en el pecho? Como si le aplastara un elefante, como, claro, ¿por qué? Porque el elefante es grande y el pie del elefante es grande. Entonces, por eso uno le pregunta, como si lo hubiera pisado, lo está pisando un elefante, porque uno, ¿no? Como que el elefante me aplasta, me está matando, ¿no? Entonces, por eso la representación es más que nada de la pata del elefante, ¿no? Localización, ¿dónde? Fundamental, ¿dónde le duele? Y señalar, ¿sí? Señalar con su dedo a dónde le duele. La intensidad, como ya vimos, leve, moderado o grave o insoportable, intenso, ¿sí? La temporalidad, ¿a qué hora sintió el dolor? ¿Desde cuándo tiene este dolor? ¿Hizo algo para que lo calmara? ¿Tomó medicación?
cuánto tiempo dura el dolor, ¿sí? Y modificación si hay algo justamente que lo alivia. Esta posición maometana, ¿no? Hay algo que lo alivia. Por ahí le dice, sí, me tomé un tecito. Bueno, ese té lo alivió, pero en realidad es porque dejó de comer. O por ahí como dice mi compañera, se comió la vaca y viene a la guardia. Y se tomó el tecito y se relajó, ¿no? No, mi compañera de la guardia es tremenda. Dice, se comió la vaca y viene a la guardia a decir que tiene dolor de estómago, ¿no? Entonces, es terrible. Le digo, no, bueno, tampoco le decimos eso al paciente, ¿no? Pero uno como que dice, bueno, claro, en plena Navidad, pleno Año Nuevo, ¿no? Viene con toda la sintomatología de que comieron, pero a no más no poder, y le preguntamos, ¿y qué comió en la fiesta? No, nada, una ensaladita chiquitita. Nos están mintiendo. Literal, como dice mi hija, literal que me está, a ver, ¿en serio no comió nada? La verdad que yo me comí de todo. Y ahí empiezan, ¿no? Claro, la ensalada rusa, que el lechón, que el cordero, que el asado, y vienen de 3 días comiendo sumamente con un poder de carbohidratos, y a la guardia con dolor, y hasta llegan a veces a la cirugía, lógicamente. ¿Por qué? Porque despiertan lo que son las litiasis biliares, despiertan lo que es hepatomegalias a veces, ¿no? Por esto del alcohol, porque toman sidra o champán o lo que sea, despiertan justamente alguna sintomatología que, como se venía cuidando, ¿no? O por ahí comía como siempre, pero en las fiestas como que uno no para de comer, y encima después dulce, ¿no? Y cosas muy pesadas. Es raro que uno en las fiestas coma una ensaladita de lechuga y tomate, es raro, pero bueno. Entonces, estas cosas, ¿no? Como que, no comí nada, el 2 de enero vienen, ¿no? No comí nada, y ya vienen comiendo desde el 24 de diciembre, ¿no? Comiendo de las fiestas. Así que bueno, nos pasa mucho en la guardia. Así que bueno, esto, lógicamente, ¿a quién perjudica? Al paciente, porque nos está diciendo algo que no es real, ¿no? Como para hacer un tratamiento adecuado. Entonces, bueno, ahí comienzan las ecografías, comienza el laboratorio, ponerle analgésicos, ponerle, ¿no? Medicación para que pueda por lo menos desinflamar todo el cuadro, ¿sí? Que viene justamente, ¿sí? Tolerando hace 5 días. Entonces, el tecito, como ellos dicen a veces, el té me alivió. Sí, es porque dejó de comer en realidad, y porque se hidrató con algo de agua que nosotros justamente tenemos el 70% de agua. Entonces necesitamos agua. Entonces el tecito alivió, ¿sí? Porque dejó de comer más que nada, no porque el tecito le hizo la magia, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta? Profe, ¿la hoja de valoración lo va a mandar para el PAE o no va a entrar en esta entrega? Sí, la hoja de valoración las van a presentar en la segunda instancia, porque no los quiero, digamos, cargar más con esta primera entrega. Me gustaría ver algo lindo en la primera entrega: carátula, introducción, presentación, prescripción y marco teórico, y después en la segunda entrega ya ahí hoja de valoración, ahí los pongo más: hoja de valoración, fichas farmacológicas y los diagnósticos, la hoja de necesidades por orden de prioridad en la segunda entrega. Si eso está bien, bueno, no va a hacer falta, el que lo hace bien, no va a hacer falta una tercera entrega. Pero el que falta, como les venía explicando, a veces falta mucho contenido, falta mucho completar, y bueno,
es ayudarlo justamente en esta tercera entrega a que ustedes puedan completar mínimamente el PAE. Es mínimo, ya les digo, son nada, es mínimo, y se divide en 2 partes, porque la segunda parte lo hacen en PP2, ¿sí? En la práctica profesionalizante en el otro cuatrimestre, pero como para empezar a ayornarse con respecto al proceso. Así que bueno, chicos, los dejo, ¿sí? Porque son las 18. Muchas gracias por participar. Disculpen Gracias, el profe, nos internet, vemos. pero bueno. Chao, profe. Estudien, Ya, perfecto. estudien, y ahí en la hoja está cómo valorar un síntoma también, que es muy parecido a lo que es la valoración del dolor. Ahí también tienen preguntas para indagar al paciente o a cualquiera, a sus familiares, cómo valorar o investigar un síntoma, ¿sí? Así que los dejo y nos vemos el viernes. Ok, Gracias, profe. Estamos hasta el viernes. Hasta el viernes. Chao, hermoso, chao, hermoso. Chao. Todos lindos. Chao, profe.